Tenemos una voluntad común que compartimos, el sueño de una Argentina con desarrollo, con crecimiento, con inclusión social, con instituciones sólidas. Nos gustaría ver a la Argentina como vemos otros países desarrollados del mundo, que incluso tienen muchas menos condiciones naturales que nuestro país y que sin embargo han logrado encontrar la fórmula para un desarrollo y un crecimiento sostenible en el tiempo. Para eso se necesitan gobiernos e instituciones sólidas, estables, legítimas, legitimadas por la confianza ciudadana, y también se necesitan instituciones de la sociedad civil sólidas, fuertes, que asuman su responsabilidad de interpretar a los distintos sectores e intereses de la comunidad, pero también la responsabilidad del diálogo, de la búsqueda de soluciones, de contribuir con la tarea del Estado en la construcción de un proyecto de país. Así que celebro compartir esta tribuna con dirigentes que representan a instituciones que tienen esa vocación y que lo demuestran todos los días. Y los discursos que hemos escuchado y las preocupaciones y las propuestas y las críticas y las miradas obviamente surgen de ese compromiso, de esa representación, de esa permanencia en el tiempo y en la problemática de cada uno de los sectores. Y esas miradas diversas son fundamentales para construir una política pública, para construir las decisiones del Estado. Desde luego que los proyectos de ley importantes, como decía Gustavo, deben ser discutidos con la sociedad civil. Así que asumimos ese compromiso en los proyectos que presente nuestro gobierno. Por eso hemos demorado unos días la presentación de la ley del Plan del Norte, porque le pedí a mis colaboradores que nos tomáramos unos días más para poder conversarlo con referentes políticos y también de la sociedad civil de la región, de los departamentos del norte, para justamente cumplir con ese cometido. El caso de la ley de lechería fue presentada por algunos legisladores, pero estamos a tiempo de conversarlo. De la misma manera compartimos la necesidad de apoyar y de aprobar definitivamente la ley de fitosanitarios que está en la Cámara de Senadores. Así que aprovechamos la presencia aquí del senador Marcón para transmitirle también ese mensaje de coincidencia de miradas entre el gobierno y CARFE para darle impulso a ese proyecto que va a venir a resolver muchos de los conflictos que hoy tenemos a veces en los municipios, en las comunas, y que lógicamente las autoridades locales por allí no pueden encauzar adecuadamente. La verdad que yo miraba el día, sentado allí en la platea, un día nublado. Sé que esta mañana estuvo lloviendo aquí en Reconquista y todos tenemos la expectativa de que tal vez mañana haga un lindo día de sol. Y esto puede ser una buena metáfora de esta Argentina en la que vivimos todos. Venimos de un tiempo tormentoso. Hoy podríamos decir que estamos con un cielo nublado, pero con la expectativa de que se abran las nubes y aparezca el sol y tengamos mucho tiempo de sol en la Argentina. A diferencia de lo que ocurre con el clima, donde las cosas dependen de la naturaleza, o en todo caso de Dios, como diría el obispo, que las cosas vayan bien en la Argentina y que salga el sol para nuestro país, depende de nosotros. Depende de los dirigentes, de los gobiernos, de los sectores de la producción, de los empresarios, de las instituciones. Así que en eso tenemos todos una importante responsabilidad. Y coincido con lo que aquí se dijo, que estamos en un buen tiempo. Siempre los tiempos presentes y los futuros inmediatos son buenos tiempos.
pero creo que particularmente en esta etapa que estamos transitando hay una expectativa renovada. Ha habido algunas señales para el sector económico, para el sector productivo, para el sector agropecuario, que han sido suficientes para poner en marcha la rueda de la producción. Quizás con más estímulos emocionales que reales, que prácticos. Pero así es el campo y así somos particularmente los habitantes de las regiones productivas, de las provincias productivas, de las provincias agropecuarias. Durante muchos años se ha hablado del sector agropecuario, como si lo agropecuario fuera una parte, un espacio acotado. Y sin embargo, hoy en realidad lo agropecuario, lo agroindustrial, es verdaderamente una comunidad de intereses, de actores, productores, industriales, comercio, logística, sectores técnicos, profesionales, académicos, instituciones. Todo eso está interactuando en realidad en un modelo de desarrollo que tiene base en lo agropecuario, pero que se ha convertido en el corazón de la economía argentina. Y nosotros tenemos el privilegio de estar en una de las provincias más afortunadas en ese sentido y donde tenemos quizás una de las mayores responsabilidades a la hora de volver a poner en marcha el motor de la economía del país. Así que un gran desafío, una gran oportunidad para nosotros como santafesinos, pero también una responsabilidad. Y en nuestra provincia, así como tenemos un territorio privilegiado, condiciones de suelo, de clima en muchas regiones, productores con experiencia, competitivos, que han incorporado muchísima tecnología, que se han modernizado. Claramente nuestro sector agropecuario probablemente sea el sector más innovador, más moderno, más competitivo de la economía de la Argentina. Tenemos buenas instituciones, tenemos buenas industrias, pero yo diría que lo más importante, lo más valioso que tenemos es nuestro capital social. Ese entramado de vínculos, de relaciones, de instituciones, muchas veces privadas o de la sociedad civil, pero también una buena articulación con lo público, un movimiento cooperativo, mutual muy importante, instituciones muy arraigadas y una experiencia de trabajo en común. Creo que ese capital social nos da una muy buena plataforma para aprovechar este tiempo, para no dilapidar esfuerzos en discusiones sin sentido, no dilapidar recursos en iniciativas que no vayan ordenadas en una misma dirección. Y nosotros apostamos a eso, apostamos al diálogo, a la concertación, al trabajo conjunto, porque creemos que esa es la mejor manera de desarrollar un gobierno. Tenemos que aprender de los errores del pasado para no volver a repetirlos, porque las tendencias muchas veces nos llevan, a veces casi involuntariamente, a volver a repetir modelos que ya fracasaron. Por eso es importante el federalismo. Por eso es importante que las provincias y sus instituciones estén sentadas a la mesa de las grandes decisiones en materia económica, en materia industrial, en materia agropecuaria, como reclamaba recién el presidente de CRA con mucho fundamento, porque ¿quién mejor que los representantes de las regiones productivas para opinar sobre estos temas? Obviamente no pretendemos hablar de política petrolera, para eso estarán las provincias cordilleranas, pero sí de lo que sabemos y sí de aquello
que también nos toca representar. Creo que tenemos el gran desafío de construir una agricultura sustentable. Sustentable económicamente, sustentable ambientalmente y sustentable socialmente. Ese es el gran debate hoy, no solo en la Argentina, sino en el mundo. ¿Cómo logramos producir más alimentos con menos recursos? ¿Cómo logramos que el valor agregado a la producción agropecuaria genere más trabajo y genere más oportunidades para las comunidades del interior? ¿Cómo logramos reducir los impactos sobre el medio ambiente sin que eso represente poner en riesgo, como aquí se dijo, las actividades productivas? Porque necesitamos caminar con las dos piernas, cuidar la naturaleza y los recursos naturales que no son inagotables, para dejarle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, un planeta al menos igual, sino mejor del que recibimos. Pero necesitamos producir más y necesitamos generar más riqueza, más crecimiento, más trabajo, para darle oportunidades a las nuevas generaciones. Y allí sí el Estado tiene una enorme responsabilidad, más allá de la que tienen los productores y los empresarios. Y yo asumo ese desafío y tomo las críticas que aquí se plantearon, porque en buena medida las comparto también, y podría asumirlas como autocrítica de la política en general o de los gobiernos en general. Pero también creo que necesitamos promover cambios, hacerlos de manera gradual y buscar que esos cambios realmente produzcan los resultados que pretendemos. No quedarnos en enunciaciones, en discursos, en buenas intenciones, en anuncios, en compromisos que no se terminan concretando y transfiriendo a la realidad de los hechos. Por eso creo que una de las principales responsabilidades del gobierno es poder hacer aquello que los privados no pueden. Infraestructuras, claro que sí. La inversión en infraestructura durante buena parte del crecimiento de este país fueron justamente los ejes fundamentales que fueron anticipando el desarrollo y el crecimiento de la Argentina. No es que iba la actividad privada y después llegaban los servicios y después llegaba el agua y el ferrocarril y las rutas. Al contrario, fines del siglo XIX, la primera parte del siglo XX, las infraestructuras iban adelante y atrás iba la inversión privada. Así debiera ser. Hoy tenemos que recuperar un tiempo perdido y nosotros tenemos esa vocación y esa voluntad. Por eso planteamos, particularmente en esta región, el Plan del Norte. El Plan del Norte es en definitiva un conjunto de iniciativas, de proyectos. No hay ningún invento allí, simplemente hemos recogido las propuestas, las iniciativas de los distintos sectores, de los representantes y referentes del sector público y del sector privado. Los hemos priorizado de acuerdo a criterios razonables y ahora estamos abocados a poner en marcha cada una de esas obras, a gestionar los recursos. Hemos asignado partidas presupuestarias importantes, inéditas, por lo menos en los últimos años, en la provincia de Santa Fe para la inversión pública. Hemos realizado licitaciones de obras por más de 4.500 millones de pesos en lo que va del año y muchas de esas obras estarán comenzando en los próximos días, en las próximas semanas. Vamos a estar, para darles un solo dato a los amigos de Vera, si hay alguno por aquí, abriendo la licitación el día martes de la semana próxima de la primera etapa de la Ruta 3 hasta Los Amores. Vamos a iniciar una
primera etapa y creo que necesitamos que cada una de estas obras se vayan concretando lo más rápido posible. También le hemos pedido a la legislatura que nos dé apoyo para poder obtener financiamiento internacional y acelerar los plazos de las obras. Y ya tenemos esa ley que ha contado prácticamente con el apoyo unánime de todos los sectores políticos y estamos esperando la autorización del Gobierno Nacional para poder avanzar con ese pedido de financiamiento. Y desde luego que creemos en la necesidad de un trabajo coordinado con el Gobierno de la Nación hacia arriba y con los gobiernos municipales y comunales hacia abajo. Y es lo que estamos haciendo. Tenemos las puertas abiertas de todos los ministerios y tenemos un diálogo permanente y fluido con la mayoría de los ministros. Esto no quiere decir que por así a veces no haya diferencias de opiniones, porque nos toca representar intereses de la provincia y a veces hemos tenido algunas discusiones sobre algunos temas, porque defendemos los recursos para Santa Fe. Esta es una provincia que hizo historia en la Argentina, que dio vuelta al federalismo en la Argentina, porque gracias a la presentación judicial que hizo Santa Fe durante el gobierno anterior, frente a la negativa de reconocernos los recursos que nos correspondían, y después de 8 años de batallar en la Corte, logramos un fallo favorable. Eso nos permite hoy obtener el 15% de coparticipación que nos negaron durante varios años, pero además le permitió a todas las demás provincias, al resto de las 24 provincias de la Argentina, poder reclamar lo mismo con el fundamento del fallo de Santa Fe, y lo acaban de obtener en un acuerdo de los gobernadores con el Gobierno Nacional. Y creemos que eso es valioso y nos falta todavía la deuda acumulada que queremos recuperarla rápidamente, porque esos son recursos para la obra pública, son recursos para hacer estas obras que ustedes mencionaban y que están contenidas en nuestro Plan del Norte para que las podamos ejecutar en esta etapa. Aspiramos al diálogo, a la concertación y a buscar objetivos comunes. Sabemos que Santa Fe tiene un futuro promisorio por delante. No queremos compararnos solamente con otras provincias. Aspiramos a compararnos con los mejores del mundo, porque creemos que Santa Fe está en condiciones de dar un salto adelante. No solo Santa Fe, probablemente otras provincias. Pero bueno, yo hablo por la que me toca gobernar, por mi provincia, por la provincia que conozco, porque sé de su fortaleza, de su capacidad para resistir las dificultades, para saltar adelante. Recién Gustavo hablaba de la emergencia climática que tuvimos durante el mes de abril. Él decía devastadora, realmente ha sido así. Por así no hemos sabido transmitirlo adecuadamente, ¿no? Porque quizás otros piensan que no fue tan grave, incluso aquí en Santa Fe, en las grandes ciudades, en una ciudad como la mía, Rosario, donde el tema se vio más de lejos, no se tomó conciencia de la gravedad, del impacto que eso tuvo. Sin embargo, yo quiero decirles que 15 días después de que terminaran las lluvias, o 20 días, se habilitó Agroactiva, la muestra más importante del sector agropecuario que tenemos aquí en Santa Fe. Y yo antes de ir me imaginaba que me iba a encontrar con una Agroactiva flaca, con menos expositores, con un clima negativo. Y me llevé una sorpresa. Había más expositores que nunca, más de 700, hubo más de 200.000 visitantes en 3 días, un verdadero récord. Y yo diría que nadie allí estaba mirando hacia atrás a lo que había pasado hacía poquitos días. Estaban todos mirando hacia adelante. Esa voluntad, esa fuerza, esa vocación de construcción, de inversión, de innovación que tiene Santa Fe, tenemos que aprovecharla positivamente. Tenemos que ponerle nafta en el tanque y arrancar con toda la fuerza. Y yo tengo confianza en que estos años van a ser años excelentes para nuestra provincia y obviamente para nuestro país. Dependerá, como decía al principio, de que
quienes gobiernan, quienes gobernamos, tengamos esa capacidad para orientar las fuerzas, las energías de la producción, del trabajo, de las instituciones, de la sociedad civil y de los ciudadanos, de la gente común que quiere vivir mejor, que quiere otro país, que quiere un país en serio, un país de gente que trabaje y que la gente que trabaje tenga su recompensa. De eso se trata en definitiva, el productor, el trabajador, el científico, que cada uno tenga la recompensa que merece en relación al aporte que hace a la sociedad. Yo quiero felicitar a la Sociedad Rural de Reconquista, he venido ya varias veces, es la primera vez que lo hago como gobernador y para mí era un compromiso de honor acompañarlos porque efectivamente es una de las mejores muestras que tenemos en la provincia de Santa Fe. No quiero decir la mejor para no generar ningún ruido con otros amigos de otras regiones de la provincia, pero tiene una virtud que es una gran articulación entre los sectores de la producción agropecuaria, de la industria, del comercio, de los servicios. Es decir, que expresa de manera bien clara esa fortaleza del entramado productivo que tenemos en la provincia de Santa Fe. Así que agradecerles por haber sostenido esta muestra a lo largo de los años, a este amigo de 97 años, que con vitalidad y con ideas claras todavía nos anima a seguir adelante, y a todos ustedes, a los productores y sobre todo a los más pequeños, porque a veces son los que hacen más esfuerzo, a los que les cuesta más, el productor pequeño, el industrial pequeño, el que tiene una pyme, el pequeño comercio, son los que están ahí siempre al límite, el tambero, los tamberos pequeños que tenemos tantos aquí en la provincia, no en esta región, pero sí en la región de Gustavo. Bueno, nosotros necesitamos sostener a esos pequeños productores, a esos pequeños empresarios, porque eso hace también a la sustentabilidad, no solamente la sustentabilidad medioambiental, a la sustentabilidad económica de una economía distribuida en el territorio, de una economía que derrama, de una economía que incluye, que tiene no solo a los grandes que los necesitamos, sino también a los más pequeños que generan empleo, que están cerca de las comunidades, y nosotros tenemos que protegerlos porque Santa Fe tiene esa identidad, esa característica en su modelo de desarrollo. Es un modelo de desarrollo integrado, inclusivo, podríamos decir democrático, porque tiene muchos actores. Así que simplemente agradecerles, felicitarlos, animarlos a que vayan por más, cuenten con este gobierno. Este es un gobierno que está al lado de la producción, al lado del trabajo, con los oídos abiertos, con las manos tendidas para trabajar juntos. Muchas gracias. Con estas palabras dejo, porque ya me estaba olvidando de hacerlo, dejo oficialmente inaugurada la 82ª Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria, Comercio y Servicios de la Sociedad Rural de Reconquista. Adelante.